Ya estamos con nuestro invitado en el estudio. Nos acompaña Fernando Casado, catedrático, docente en español, siguiendo desde punto cero todo este proceso democrático que vive la nación venezolana. Vamos a sumarnos entonces y a partir de este momento les cuento también a quienes nos van siguiendo en redes sociales, pueden citar la información, pueden reproducir la información, siempre y cuando comenten la fuente periodística, o sea, material original de Telesur Noticias. ¿De acuerdo? Vámonos. Bienvenido, ¿cómo te va? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cuánto hace que no nos vemos en Caracas? Pues yo creo que... ¿2 años? Sí, por ahí, ¿no? ¿Sí? Desde el inicio de la pandemia, un poquito antes. ¿Cómo te recibió la capital latinoamericana? ¿Cómo Oye, la ves? Increíble, ¿no? Qué cambio. Qué cambio tan impresionante. Yo creo que además, no solo el proceso de ayer, sino la transformación que está teniendo el país es muy positivo, ¿no? Calles limpias, orden, gente caminando en la calle, porque era el último día ayer de la semana flexible. Hoy empieza aquí en Caracas y en Venezuela la semana radical y la verdad es que se respira una total normalidad, alegría y tranquilidad, ¿no? Quienes viven en el interior se quejan de que todo este proceso se da sobre todo en Caracas y que no les llega de igual manera en el interior del país. Y creo que ahí también hay una muy buena lectura que hace el PSV ahora cuando decide ir a la base a consultar qué candidato quiere cada uno de los habitantes de esos espacios. ¿Qué es lo que dicen? Como en todas las capitales latinoamericanas, que está todavía mucha información y mucha acción concentrada en esta capital y no en el resto del país. Creo que ahí también hay una lectura muy interesante que se da en plena pandemia, porque es, creo yo, un punto importante comentar que seguimos en pandemia, Fernando. Con tu experiencia, con lo que está ocurriendo en España, creo que tienes una comparativa bien interesante para hacer sobre eso. Cómo el poder político ya empieza a descentralizar porque tiene claro de que todo el país lo necesita. Bueno, hay una descentralización no solamente por el proceso de primarias, ¿no? Aquí en Venezuela existen mecanismos de participación ciudadana y de protagonismo de la ciudadanía que no hay en otras democracias representativas liberales. Por ejemplo, todo lo que es cómo se involucra la gente en la toma de decisiones en beneficio de sus comunidades a través de las comunas, consejos comunales y otros muchos entes y organismos. Eso en otros lugares es ciencia ficción. Esto que decía Madeleine, una misma persona tenía la responsabilidad de 300 votantes porque estaba al frente de una mesa. Y cuando habla de la responsabilidades, la logística para que todo ese proceso se dé en el carril previsto en el protocolo. Seguro, pero entonces este proceso es dentro de lo que sería la democracia representativa liberal, cómo existen mecanismos de democracia interna que tampoco existen en la mayoría del resto de los países, ¿no? Pero esto es un grano de arena más dentro de los mecanismos de democracia, distintos tipos de democracia que existen en Venezuela. Y de nuevo, entre que estamos en pandemia, que es un país en guerra económica y un país al que se le trata desde los países occidentales de ahogar, físicamente de ahogar, pues es la verdad bastante loable que ayer haya habido un proceso democrático en donde ha habido una grandísima participación, sorprendente participación. Yo pasé por varios lugares de Caracas y entre ellos también no solamente lugares populares, sino incluso los lugares más pudientes de Caracas, y era bastante interesante que mientras que en otros procesos electorales eran lugares en donde no había mucha participación, en el día de ayer, también porque solamente había una mesa funcionando, en lugares como Chacao pues veías colas de gente para participar en las primarias del PSUV. Entonces es algo realmente sorprendente y algo que muestra también cómo hay un cambio del sujeto político en Venezuela, de cómo la democracia es algo que se ha asumido desde la ciudadanía, que desgraciadamente en muchos lugares hoy en día en donde hay una crisis democrática, una crisis del modelo de la Revolución Francesa, de las revoluciones de independencia incluso, no lo vemos de manera tan fresca y tan viva como lo vemos en Venezuela. Hay esta cuestión de haber esperado resultados en Chacao, en bastiones de la oposición, estamos hablando siempre de la fuerza electoral, en bastiones de la oposición esperaban que hablara este hombre, el primer vicepresidente del PSV, Diosdado Cabello, quien en la madrugada salía a informar resultados. Quiero ir a esta declaración de Diosdado Cabello para seguir con el abordaje y analizar esas palabras. Cálculos conservadores, la verdad. Esto es público, notorio y comunicacional. Se desbordaron los centros de votación. Se desbordó la capacidad instalada. Algunos dicen que subestimamos a nuestro pueblo. No, en verdad no lo subestimamos porque es una limitación tecnológica, logística.
Es una limitación, pedimos apoyo al CNE, el CNE ha estado presto para ayudarnos, pero tenía limitaciones. ¿Por qué? Porque tiene unas elecciones pendientes el 21 de noviembre y tiene que prepararse. Por eso el número de máquinas. Ahora, nuestro pueblo salió en masa, una masa no solo desbordante en número, sino en alegría, en ganas de expresarse, de votar, de votar. Miren, estimaciones conservadoras, porque nosotros tenemos las mediciones, pasaron por estos 5.108 centros de votaciones en todo el país más de 5.500.000 personas. ¿Cuánta gente se presentó y cuando vio la cola dijo, no, yo no voy a votar? No puedo votar. ¿Cuánta gente se regresó porque, bueno, no podía permanecer de pie esperando en una cola? Estimamos más de 5.500.000 personas y han ejercido el derecho al voto más de 3,5 millones de venezolanos y venezolanas. Dijo, se desbordaron los centros de votación, se desbordó la capacidad instalada. Pregunto, Fernando, ¿esto es bueno, no tan bueno, es malo? Habría sido malo si hubiera sido un proceso electoral distinto al de ayer, ¿no? Es decir, tengamos en cuenta que al fin y al cabo estos son unas primarias abiertas, que obviamente la idea hubiera sido que todo el mundo que quería votar hubiera podido votar. Pero sin embargo tampoco es que esto deje en una situación de debilidad al sistema electoral venezolano, sino que al final, pues bueno, hubo mucha gente que podría a lo mejor haberse cambiado el rumbo de la elección de algún gobernador o candidato a gobernador o de alcalde, pero en cualquier caso no afecta al sistema electoral. Creo que es una enseñanza más bien para preparar las elecciones de noviembre. Una mesa por centro era el planteamiento del CNE, y sobre esto también hablaba Diosdado Cabello cuando fue consultado por periodistas en conferencia de prensa, y este aprendizaje, realmente esta lección queda para las siguientes mega elecciones. Tener en cuenta que a la participación de ayer hay que sumarle también una efervescencia por lo que está ocurriendo en Venezuela, y ese protagonismo popular ya vemos se vuelca en las urnas. Yo sé que sorprende, y por eso le pregunté a un español cómo vio Caracas, porque seguramente si en este momento puso la tele y está viendo desde Europa eso y dicen, pero ¿cómo? Venezuela está en guerra. ¿Y cómo es que se dieron elecciones? ¿Y cómo que esas elecciones fueron pacíficas? ¿Y cómo que un aparato como el CNE se ve desbordado por la participación? Bueno, eso es la efervescencia a la que me estoy refiriendo. Y vuelvo, ¿es bueno o es malo? Y si es bueno o malo, ¿para quién? Porque en eso andamos con la dialéctica, aprovechando tus conocimientos, Fernando. Sos especialista en análisis del discurso. Bueno, yo creo que es bueno porque de alguna manera está haciendo un tanteo de cara a las elecciones de noviembre. Esperemos también que para noviembre pues ya se haya avanzado mucho más en la vacunación y que puedan llevarse a cabo las mesas, un mayor número de mesas, y que sea un proceso en la total normalidad. Pero desde luego que lo de ayer destruye ese estereotipo que se trata de construir continuamente desde los medios de comunicación, de que Venezuela es un país en quiebra, de que Venezuela es un país violento, de que Venezuela es un país antidemocrático. Todos esos estereotipos son desmontados. Bueno, son desmontados continuamente, pero creo que además ayer en unas elecciones primarias, unas elecciones que en realidad se centraban en ver quiénes iban a ser los candidatos de uno de los partidos, y dando una lección de nuevo de democracia representativa liberal, porque son unas primarias abiertas, que en España, por ejemplo, no tenemos, pues creo que da una lección de democracia a todos aquellos que estén atentos a lo que ocurre en Venezuela. Y a aquellos que sean críticos con Venezuela, pues les deja todavía con menos argumentos para poder continuar con sus ataques, ya sean dialécticos o ya sean incluso medidas económicas de asfixia que tratan de imponer, pues les deja cada vez con menos argumentos. Hablemos ahora de esas acciones y de esos argumentos que los medios hegemónicos siguen azotando o siguen sonando sobre Venezuela. ¿Por qué digo que azotan? Porque la palabra tiene su poder. Y sobre este proceso hoy ya hay titulares que vamos a salir a revisar también. Hablemos de ese comportamiento mediático, de esos buitres hegemónicos que desde los medios de comunicación siguen azuzando para echar abajo este proceso democrático que vive Venezuela. Perfecto. Sí, desgraciadamente, en todo momento lo que van a hacer este tipo de medios de comunicación, tengamos en cuenta que son de alguna manera instrumentos de dominación cultural, es tratar de mostrar una Venezuela completamente distorsionada. No es algo nuevo, lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo.
Y claro, si ya se ha instalado la narrativa de que Venezuela no es un país democrático, de que en Venezuela pues lo que hay es una dictadura, ¿no?, que es algo que repiten desde hace años, pues obviamente a estas elecciones no se les va a dar ninguna credibilidad, sobre todo porque, de nuevo, todo proceso democrático que se dé en Venezuela viene a destruir, viene a desmantelar esa imagen. Y cuando encima es un proceso de democracia interna de un partido político, que es el partido de gobierno, pues todavía peor, porque normalmente eso no se hace, como te decía, en muy pocos lugares, ¿no? Entonces yo creo que lo que vamos a encontrar es un poco de lo de siempre, ¿no? Voceros de la oposición, voceros golpistas que provienen pues bien o de actores como Juan Guaidó o de otros actores, porque también tengamos en cuenta que esta oposición venezolana pues suele ser un gallinero con muy poca coherencia y coordinación, y probablemente pues estos voceros van a tratar en estos medios en los que se le da toda la palestra con una falta total de pluralidad de instalar las mismas narrativas de siempre en las que se trate de poner la imagen de Venezuela como una imagen de dictadura. No va a sorprender. Esta construcción es absolutamente al momento, porque ir a redes sociales es al momento. No crean que no estoy escuchando a nuestro invitado acá o que estoy con la vista baja sobre la tableta. Yo fui a buscar en la tableta qué dice El País en este momento, qué titulares tiene El País de España. Y ¿sabes qué, Fernando? No dicen nada directamente. Claro. Y eligen esto. Miren lo que vamos a mostrar. Venezuela, una negociación con muchas expectativas y temores a punto de iniciarse en México. O sea que han ido directamente al espacio siguiente que se da en simultáneo, en verdad, en Venezuela. Puertas para adentro. En lo doméstico se eligen dentro de una tolda política los candidatos para las mega elecciones. Y en lo externo hay un frente diplomático abierto, siempre buscando el diálogo con la oposición. El País elige ir para ese lado. Enviados del gobierno y la oposición tienen previsto iniciar, dice, el próximo viernes, conversaciones para buscar una salida, usan la misma frase, a la crisis del país. Y entonces, ¿cómo enfocamos para acá, Fernando? Claro, lo que ocurre es que en el momento en el que es difícil manipular o distorsionar una información, porque normalmente son esas las estrategias, ¿no? Hay como tres estrategias. Una es la fake news tradicional, la falsedad. Otra es tomar una realidad que existe pero distorsionarla de acuerdo a la imagen que se trata de imponer. Y la tercera es cuando eso es complejo, cuando se les va a hacer difícil llevar a cabo esa distorsión, pues la mayor forma de manipulación mediática que existe es el silencio, el ocultamiento. Entonces probablemente estas elecciones del PSUV, que son un evento muy importante en Venezuela, y sobre todo cuando siempre el ojo crítico de los medios de comunicación está puesto sobre Venezuela, pues probablemente el evento pase sin pena ni gloria, precisamente porque como no se puede desnaturalizar lo que ha ocurrido aquí durante el día de ayer, pues probablemente se opte por el silencio, por ocultar este evento que en cualquier otro caso, si pudieran sacarle punta, sería portada en sus medios de comunicación. La oposición hace gala de enanismo político. Han dicho varios expertos aquí que están forjando esa frase o esa forma para tratar de dar al mundo a conocer de qué se trata esta postura que lleva adelante la oposición. ¿Cuál es tu definición sobre ese comportamiento de la oposición frente a los hechos? Oye, yo creo que es una oposición que en este momento está muy mermada, ¿no? Es una oposición donde el liderazgo cada vez va perdiendo más fuerza, ¿no? Hablo del liderazgo de este presidente inventado llamado Juan Guaidó, en el que la insostenibilidad jurídica de ese cargo pues cada vez hace más aguas, cada vez es más obvio. Incluso los aliados occidentales de Estados Unidos empiezan a darle la espalda en este sentido y empiezan a reconocer. ¿Estás hablando de la Unión Europea? No solamente, individualmente cada uno de los países que componen a la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea todavía como organismo pues mira para otro lado, pero aún así también hemos visto que no se puede sostener esa situación de tratar de obviar que el presidente de Venezuela es Nicolás Maduro. Entonces, por un lado tenemos esa oposición construida que pierde fuerza, y por otro lado otra oposición que entra en conflicto con esa oposición internacionalmente construida y reconocida, que tiene un conflicto entre los distintos actores. Como resultado, pues lo que ha sido también la historia de las dos últimas décadas de la oposición. Una oposición sin proyecto de país, una oposición fragmentada y una oposición con muy poca fuerza y con menor credibilidad de cara a la opinión pública venezolana, independientemente de si se le trata de dar toda la fuerza posible desde el exterior.
Aquí hay algo sumamente importante para ir ya cerrando el tema. Ha dicho el presidente Maduro una y otra vez respecto a esa oposición: logren que se levanten las sanciones y vamos a salir adelante en un diálogo, que lo está pidiendo a gritos toda la sociedad del país, todos, porque aquí las sanciones todos las sufrimos. Los extranjeros que residimos en este país, los venezolanos, participen en la actividad económica, política, social que hagan. Esa es una realidad. ¿Cómo nos vemos ya entonces, cerrando el análisis, Fernando, rumbo a estas megas elecciones, sabiendo que atrás Venezuela sostiene una terrible mochila como es la aplicación de sanciones unilaterales por parte de Estados Unidos y sus aliados? Sí, quizás lo más grave de esta oposición es que es una oposición apátrida y una oposición que, como se diría en términos venezolanos, se ha vendido por dos lochas, ¿no? Y esto pues es lo más grave, porque sobre el daño que hace a la población las sanciones es consciente todo el mundo, y también esa oposición. Entonces creo que tomar conciencia de que una cosa es adversar a tus contrarios políticos y que otra cosa es vender el país al imperialismo y a poderes extranjeros, es importante que se den cuenta. Uno, para que pueda haber una negociación que sea fructífera, si es que se retoman las negociaciones finalmente, y dos, porque es lo más importante que debe de ocurrir para la población, para la gente que lo está pasando mal y que se le está afectando. Aunque incluso con sanciones, yo lo que he visto es una recuperación y un cambio en Venezuela bastante importante. Pareciera que cada vez van perdiendo también mayor efectividad estas sanciones económicas. Subir producción nacional implica dejar atrás largas cuestiones y que estaban ancladas en el aparato productivo venezolano. Créeme que el día a día es duro, pero aún así vemos que la resiliencia también aparece cuando se convoca a un fenómeno electoral como el que se dio ayer. Hablo fenómeno por las características, por su condición de histórico, y además siempre se ha dicho que el chavismo es una comunidad con enorme fuerza emocional, y ahí creo que por ese lado también tienes mucho material investigado y para compartir. Fernando inclusive es autor de textos, y creo que íbamos a hacer el cierre del tema, pero esto es ineludible también decirlo, comentarlo, Fernando. Sin duda, yo creo que ese cambio del sujeto político que antes mencionaba es quizás parte de las respuestas que se dan frente a la adversidad, ¿no? Esa capacidad de resiliencia es también porque la gente no simplemente se mueve en términos electorales o en términos incluso de un beneficio material inmediato frente a una coyuntura. Entienden la trascendencia del momento histórico y del rol que ha tocado jugar a Venezuela en este momento. Y eso es muy fuerte, ¿no? Porque eso se hace muchas veces a expensas de tu propio bienestar en el presente. Entonces la gente no claudica, sino que al contrario, se vuelve mucho más dura y se vuelve mucho más consciente. Y eso, de nuevo, es una diferencia en relación a otros muchos pueblos que están mucho más a las expensas y mucho más vulnerables frente a los mecanismos de dominación cultural. Entonces es un pueblo que tiene un nivel de emancipación muy, muy, muy elevado, y que es también ejemplo en ese sentido que frente a la adversidad se crece. Fernando Casado con nosotros.